todos. Mi nombre es Víctor Calderón. Soy coorganizador de Comunidatos y después de algunos meses de ausencia, hoy he vuelto y seré el host para esta reunión del mes de julio. Trabajo en Comcast como analista de datos en el departamento de marketing y estrategias. También formo parte del Tableau Community Equity Task Force. Soy ecuatoriano, pero resido en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. Quiero presentarles quienes conforman el equipo de Comunidatos. Tenemos a Paola Díaz, tenemos a Rui Aguilar, Diego Parker, Pablo Gómez y su servidor. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Somos el primer grupo de usuarios de Tableau para conectar a la comunidad latinex y aprender y crecer y ayudar a la causa de la diversidad y de la equidad. Nos reunimos todos los meses y nuestra misión es crear un mundo con más igualdad y proveer oportunidades de crecimiento, aprendizaje e influenciar el cambio. ¿Dónde nos puedes encontrar? Aquí puedes escanear los códigos de LinkedIn y de nuestra página en el sitio de Splash de Tableau. Los voy a dejar ahí unos segundos. Toma tu teléfono y puedes escanear y unirte rápidamente para a nuestra página de Splash o a nuestra página de LinkedIn. Déjame darle unos segunditos. Muy bien, si no tienen tiempo no hay problema, después de un momento pues los podemos estar pasando también por mensajes. Queremos saber más de ustedes y para esto, para comunicarse con nosotros hemos creado unas páginas de Slack donde tenemos varios canales disponibles. Entre ellos tenemos a Comunidoctores para poder conectarte y para pedir ayuda de miembros de nuestra comunidad. También tenemos Comunicarreras, donde compartimos y tienes la oportunidad de compartir ofertas de trabajo, o puedes conectarte con personas que te puedan ayudar con referencias. Si quieres participar como panelista en una de nuestras reuniones, por favor, llena el formulario que aparece en nuestro canal o contáctanos vía Slack o de alguna de nuestras plataformas sociales. Al igual como en esta página, también te dejamos aquí la oportunidad de que conectes Slack con el código de barra que aparece ahí. Les voy a dar unos segundos, si no, después de un momento lo podemos pasar nuevamente. Okay. Y una de las partes más interesantes, ¿quiénes son nuestros speakers del día de hoy? Déjenme decirles primero que nada que las presentaciones van a estar muy buenas. Como primer speaker tenemos a Caterina Vanoni. A ella le apasionan los negocios, la tecnología, los startups, y quien después de graduarse en contabilidad en Uruguay con más de 5 años de experiencia en el área de finanzas, negocios, se ha especializado en el Business Intelligence. Ha logrado combinar sus conocimientos de negocios con el Business Intelligence para desarrollar soluciones de analítica de datos para empresas. Lo que más le gusta de la analítica de datos es que le permite estar muy cerca de las decisiones que se toman en las empresas, ver qué tipo de estrategias se usan y aplicar los datos y la tecnología para hacerlos crecer. También nos comentó que le encanta compartir su conocimiento, por lo que Caterina ha dado diferentes charlas y formaciones a lo largo de su carrera. Y como segundo speaker, el día de hoy vamos a tener a Alberto Orá, quien se formó en Derecho y Economía y nos dijo que nunca es tarde para intentar cambiar radicalmente de profesión. Por esa razón, Alberto decidió empezar a usar Tableau y Alteryx y desde entonces no ha parado de pensar cómo Tableau lo puede ayudar y mejorar la forma en la que se toman las decisiones. Y en concreto se apasiona por la parte del deporte. Así lanzó una aplicación para reivindicar Tableau como análisis del fútbol femenino y desea contribuir, ayudar y mostrar todo lo que se puede conseguir usando estas herramientas. Participa de forma frecuente en el blog de Information Lab de España y quiere ayudar a expandir su conocimiento de las herramientas de análisis para los usuarios de habla hispana también. Antes de darle paso a nuestros speakers, quiero anunciar
quiero decirles que nuestra próxima reunión va a ser el 25 de agosto. Y para los que asisten por primera vez, al finalizar las presentaciones, les daremos la oportunidad de conectarse directamente con nosotros, los speakers y todos los miembros que desean unirse. Van a haber unas mesas, de la misma forma que lo vieron cuando ingresaron, si ingresaron antes de que iniciara la presentación. Solo para cambiarte de una mesa a otra, debes hacer un doble clic nada más para cambiarte de un lado a otro. Así de fácil. Y lo último, tenemos un anuncio, no sé si esto de pronto ya tengamos suficiente tiempo, pero uno de los anuncios quería decirles que las nominaciones para embajadores de Tableau termina el día de hoy a las 5 de la tarde, hora Pacífico, que es las 8 de la tarde, hora del Este. Si ustedes no lo han hecho y desean nominar a alguien, aquí en el grupo tenemos a varios de habla hispana que ustedes ya los conocen, a Rui, Diego, Pablo, y si no, bueno, a cualquier otra persona que ustedes piensen que pueda ser nominada. A mí, las inscripciones todavía están abiertas para eso. Le voy a dar unos minutitos a Paola, porque Paola también quiere hacer un anuncio, así que ya vuelvo en unos minutitos. Hola a todos, muchas gracias Víctor por darme la bienvenida y la entrada. Primero quiero agradecer a nuestros speakers del día de hoy. Yo siempre he sido una super fan de The Information Lab. Mi mundo dentro de la comunidad inició gracias a lo que publicaban en The Information Lab y me llena de felicidad personas como Diego que vienen de ese mundo de Information Lab, y ahorita contar con un speaker como Alberto Ora, que nos va a explicar la unión entre sus dos mundos favoritos, entre los datos y el fútbol. Entonces, gracias Alberto una vez más por todo el conocimiento que nos vas a compartir, y también sigo de la mano y las publicaciones de Caterina, veo toda su trayectoria, el mundo metido dentro de los datos, cómo involucrarnos nosotros dentro de los datos. Y bueno, agradecidos con ambos por compartir su conocimiento con nosotros, y sé que muchas personas más van a seguir contribuyendo con los datos Latinx. En mi anuncio el día de hoy es que en Comunidad Datos y con equipo interno de Tableau como Perla Loera y Julián Delgado, al igual que Diego Parker, y pues, en futuro esperamos que ustedes u otros miembros del equipo de Comunidad Datos también nos involucremos en esto. Vamos a iniciar colaboración con ONGs para Latinoamérica en el tema de transformación digital y en el mundo de los datos. Nos han contactado a través de una ONG para hacer aportes de conocimiento para ellos, y quien esté interesado pues puede escribirnos, o si saben de una ONG donde podamos participar o invitar a personas en ciertas ramas de conocimiento, no solo en la visualización de datos, sino que si están involucrados con otros temas de marketing, del mundo de los datos, de lo que sea referente a nuestra área laboral, y que podamos participar para eso, o que ustedes puedan participar, pues para estar en contacto. Ahí ya Víctor compartió los enlaces del Slack y también de cómo conseguirnos por LinkedIn, y esperamos contar con su presencia o que podamos disfrutar conocimiento a través de otras áreas. Entonces, Comunidad Datos no se queda aquí, esperamos seguir avanzando y seguir generando contenido en español. Ese era todo mi anuncio, que sea un gran evento y gracias por acompañarnos. Te dejo la palabra nuevamente, Víctor. Muchísimas gracias, Paola. Ahora sí, le voy a dar paso a nuestra primera speaker, Caterina. La presentación es toda tuya. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos, los que están acá participando, y a la comunidad por invitarme. Lo que voy a estar hablando de hoy es más que nada cómo pueden empezar, porque me gusta inspirar a otras personas a que empiecen, porque la verdad es que cuando yo empecé había muy pocas personas creando contenido, hablando sobre esta temática en el mundo habla hispana. Y es verdad que lo que yo consumí era casi todo en inglés, pero sé que hay muchas personas que quizás no tienen inglés y no tienen acceso a este tipo de información, entonces ahora me gusta mucho compartir este tipo de charlas, porque sé que hay muchas personas que o no se animan a empezar o tienen ciertas dudas. Entonces, bueno, un poquito de lo que va a tratar la presentación de hoy.
va a ser de cómo pueden empezar su camino en este mundo fantástico de los datos. Y les voy a compartir un segundo. A ver si ahí ya se ve. Ahí se ve, ¿no? Bueno, primero que nada, contarles un poquito sobre mí. Yo estudié contabilidad, soy de Uruguay, ahora vivo en España, y trabajé 5 años en áreas financieras antes de empezar en el mundo de los datos, y obviamente esto no fue una decisión de la noche a la mañana. Yo quería especializarme en algo, la contabilidad ya no me estaba llenando, y estaba entre hacer un máster en finanzas o no sabía qué. Y nunca terminaba como de hacer el máster en finanzas, como que no me decidía, y fue que un día escuché el término Big Data, el famoso término que creo que casi todo el mundo, lo primero que escuchás es eso y no sabes ni qué es, y así fue que me puse a investigar. Esto fue hace como 3 años ya, que ya les digo, había muchísima menos información que ahora, por eso me gusta ver que hay mucha más movida, muchas más comunidades, más personas ayudando a otros que están queriendo empezar, porque creo que en el futuro se van a necesitar analistas de datos a morir. Creo que va a ser una profesión y habilidades y herramientas que se van a estar pidiendo en casi todos los perfiles y que todo el mundo sepa. Entonces está bueno que todos ayudemos a divulgar y a contribuir y armemos una comunidad donde nos ayudemos todos. Entonces hace 3 años no había la misma información y simplemente escuché Big Data y me puse a investigar y bueno, fue así que leyendo un libro, escuchando podcasts, mirando videos, decidí estudiar. Y así empecé y me anoté un máster que empezaba en septiembre de ese mismo año, creo que era marzo a esa altura, y empecé a crear contenido en LinkedIn. Y ahí fue que creando contenido di con mi primera oportunidad laboral antes de empezar el máster, o sea que yo todo lo que aprendí fue medio que a los golpes, yo lo digo porque no, lo único que tenía era Excel avanzado y macros. Entonces aprendí todo en el trabajo, porque luego el máster ya me quedó chico, porque la práctica para mí te da un montón de conocimientos. Y bueno, esa fue mi aventura hasta hace 3 meses que decidí dejar mi trabajo para empezar proyectos por mi cuenta. Y bueno, hoy les voy a contar un poquito algunos tips de aquellas personas que tengan dudas recién empezando. Les diría yo los pilares que yo considero que tienen que tener en cuenta para empezar en el mundo de la analítica de datos. Uno son los fundamentos, son las herramientas que tienen que conocer. 3 es saber que tienen que practicar empezando. 4 es tener en cuenta las habilidades blandas. Y 5, voy a comentar algunas estrategias para conseguir trabajo que al menos a mí me han servido y hoy en día intento también aconsejarlas para aquellos que estén buscando trabajo ahora mismo. Entonces, en primer lugar, los fundamentos, más que nada lo que me refiero es que entiendan las bases antes de meterse a hacer, por ejemplo, un curso en Udemy. Me ha pasado de hablar con personas que no saben ni siquiera qué es una base de datos o qué están haciendo y se meten a hacer un curso de SQL, o personas que no saben ni qué hace un analista de datos y se ponen en un curso de Python, por ejemplo, y no son técnicas. O sea, creo que antes de ponerse a estudiar nada tienen que entender bien el rubro. Esto significa de todo, desde qué hace un analista, qué son los datos, cómo se generan datos en una empresa, porque tampoco es algo que nos lo enseñen si somos personas que no venimos de tecnología. A mí me pasó que no entendía nada al principio y después ahora entiendo un montón de conceptos más de tecnología que en mi profesión anterior obviamente nunca se dio. Entonces, intenten aprender toda esa parte, que sé que a veces si son una persona que nunca trabajó en un área de datos, es difícil saber qué hace un analista de datos. Pero intenten consumir información, preguntarle a personas que ya han pasado por eso, investiguen, ustedes sean curiosos, porque eso es lo que le va a hacer llegar más lejos. Entonces, eso es lo que yo digo que me parece súper importante, que muchas personas se lo saltean y pasan directamente a aprender una herramienta o hacer cursos y no entendieron siquiera ni dónde están situados, ni parados, ni qué es todo esto del mundo digital, ¿no? Entonces, es verdad que no hay muchos cursos, digamos, que toquen tanto las bases. Sí es verdad que pueden encontrar mucha información en internet, en YouTube gratuita, sobre personas hablando de su experiencia, sobre qué hace un analista, cómo es el día a día, pueden buscar cómo se generan datos en las empresas. Toda esta información hoy en día es accesible, obviamente a veces es difícil de encontrar, pero también es lo que digo, intenten hablar con personas que ya hayan pasado por ese camino. LinkedIn es una gran herramienta que tenemos al acceso de nuestras manos para poder conectar con personas y enviarles mensajes preguntándoles y viendo a ver que muchas personas realmente contestan y son amigables y ayudan. Entonces no tengan miedo de acudir a preguntar a otras personas.
Bueno, en segundo lugar, lo que yo tendría en cuenta si estoy empezando una carrera es, obviamente, las herramientas que tengo que saber, que otro error que yo veo que muchas personas cometen es querer saber muchísimas herramientas. Hoy, por ejemplo, cuando Víctor presentó a Alberto, dijo que él empezó con Tableau y Alteryx. No sé si sigue con las mismas herramientas, pero si ven son 2 herramientas. Seguramente Alberto las haya dominado bien estas 2 y podía hacer un montón de proyectos sabiendo estas 2. Yo, por ejemplo, en mi trabajo usábamos Pentaho para ETL, bases de datos MySQL Server, y para hacer la parte de visualización ClickView, y después usábamos otras herramientas, pero yo el 80% del tiempo me lo pasaba escribiendo SQL. Entonces, yo no necesitaba, estuve 2 años realmente creando soluciones que ayudaban un montón a la empresa, con Pentaho, sin saber Python, que hoy en día lo único que escuchamos que parece que tenés que saber es Python. Entonces, yo siempre aconsejo que aprendan 2 o 3 y que pongan su foco al máximo en 1 o 2. Por ejemplo, SQL me parece súper importante, o bueno, una herramienta de visualización, pero una que sepan más que las demás, y el resto sí tener conocimientos, porque bueno, es verdad que cuando empiezan a trabajar es donde realmente van a tener los conocimientos más altos, ¿no? Cuando ya se enfrenten a proyectos reales. Pero no intenten aprender, como veo muchas personas que se vuelven locas porque sienten que tienen que saber R, Python, SQL, Excel, Power BI, Tableau, y bueno, no sé, quieren saber como todas las herramientas cuando en realidad cada herramienta te cumple una función, y eso es porque no saben los fundamentos, no saben qué herramienta hace qué cosa, que es entendible, porque son personas que están empezando y no lo van a saber, pero que es importante que intenten al menos entender qué tareas hace un analista de datos. Por ejemplo, extrae, los transforma los datos, los carga en una base de datos, crea visualizaciones, crea KPIs, hace reportes. Incluso algunos analistas ahora pueden hacer algo de Machine Learning, no era mi caso, pero he escuchado casos que sí. Entonces, ver un poco qué quiero hacer y después ver si con lo que yo ya sé o la herramienta que uso lo puedo hacer. Porque, por ejemplo, Power BI sé que es una herramienta que saca un montón de funciones. Tableau también cada vez suman más funciones de ETL, de transformación de datos. Entonces, no se enloquezcan con querer saber tantas herramientas, sino qué voy a hacer, si es limpiar datos, si ya lo puedo hacer con Tableau, con Power BI, con la herramienta que sea, háganlo con esa herramienta, porque en realidad cuando ustedes van a empezar un trabajo, lo importante es que entiendan los conceptos y que sepan hacerlo y que después se adapten a las herramientas que tenga la empresa. Entonces, me parece muy importante resaltar eso, de poner foco en 2 o 3 y no necesitar saber tanto. Por eso puse acá lo de calidad mayor a cantidad, porque creo que mejor que manejen con más experiencia o más ritmo 1 o 2 herramientas que quieran saber 10 y no sepan nada de ninguna, ni lo que están haciendo, ni cuándo usan una o cuándo usan otra. Bueno, en tercer lugar, lo que mencionaba es lo de practicar. Esto es porque en el mundo de la tecnología, obviamente, los conocimientos se adquieren practicando, enfrentándonos a errores y viendo cómo los resolvemos. Para mí el gran aliado siempre ha sido Google, todo lo resolví googleando en mi trabajo realmente. Casi todos los problemas están ahí. Y creo que cuando ustedes están empezando, practicar es muy importante para adquirir las habilidades. Hoy en día contamos con diferentes webs, como Kaggle, por ejemplo, que contiene muchos datasets, muchos conjuntos de datos que ustedes se pueden descargar en un CSV y tanto subirlo, por ejemplo, a una base de datos como MySQL o directamente cargarlo a una herramienta de visualización, o puede ser Tableau, y a partir de ahí ya empezar a jugar un poco con los datos. Yo creo que la práctica es clave para cualquier persona que está empezando, y muchas personas lo subestiman, creen que solamente haciendo 2 cursos y haciendo una query o haciendo una visualización ya es suficiente, y realmente no es suficiente. Esto lleva mucha práctica, y cuanto más practiquen, obviamente más problemas se van a enfrentar, y va a ser más fácil a la hora de empezar un trabajo. En cuarto lugar, quería mencionar las habilidades blandas, porque considero que tampoco se habla mucho, sino que cuando alguien está empezando se le pone mucho foco en herramientas, Python, tenés que aprender SQL o tenés que aprender Tableau, y no se le da tanta importancia a las habilidades blandas, que al final las habilidades blandas a veces obviamente vienen ya innatas en una persona o las fue desarrollando en su experiencia profesional, y se ven mucho en las entrevistas de trabajo. Cuando ustedes van a hacer una entrevista, se nota una persona que tiene ciertas habilidades, por ejemplo, de comunicación,
o que es curiosa, o una persona que, bueno, ya que tolere la frustración, puede ser que no se note tanto en la entrevista, pero que son habilidades fundamentales cuando estamos trabajando con este dato. ¿Por qué? Especialmente para personas que venimos de carreras no técnicas, les cuento lo que a mí me pasó. Yo estaba acostumbrada a una forma de trabajar en contabilidad, que a vos se te daban ciertas tareas y seguramente esas tareas las sacabas en un plazo corto de tiempo, en un periodo corto, es decir, un día, 2 días o incluso una semana, pero eran tareas que siempre tenías un objetivo claro, que tenía un tiempo que casi siempre lo cumplías porque tenías cierres y más o menos sabías en cuánto lo ibas a hacer, al menos si se te complicaba mucho, y se terminaba ahí, como que no había mucho más. Pero cuando tenés que hacer un cambio de chip a trabajar en tecnología, y por ejemplo, cuando estamos trabajando como analista y nos toca ya hacer algún código de programación o escribir en lenguaje SQL o hacer algún tipo de flujo de transformación y pensar ciertas lógicas, lo que sea, ya ahí el primer problema que me enfrenté es que me podía llevar una semana como 2 meses un proyecto, porque yo era nueva, porque no tenía capacidad para saber cuánto tiempo me iba a llevar y porque me surgían errores que yo no tenía ni idea que me iban a surgir. Y pasa mucho que cuando en tecnología o los programadores empiezan con proyectos nuevos, a veces les surgen errores que ellos no tienen ni idea de qué son y siempre se te atrasa. Por eso está bueno poner márgenes de tiempo en los proyectos para que si te surgen este tipo de errores no llegues tan corto de tiempo. Pero la cuestión es que eso a mí me genera mucha frustración, porque yo estaba acostumbrada a trabajar de una forma en contabilidad, que las cosas eran más rápidas, que yo ya sabía cómo hacerlas, que tenía sus plazos, sus objetivos, a tecnología que era, no me salen las cosas, todo el tiempo me aparece un error diferente y no sé solucionarlo, siento que no sé nada, porque te sentís, obviamente, cuando estás pasando y transformándote, te sentís que, no sé, yo me sentía como que no sabía nada, como que me costaba un montón, me frustraba, porque veía que no crecía rápido. Y obviamente que no, porque pasé de trabajar de una forma, con unas metodologías y de estudiar una carrera, a empezar en tecnología, que obviamente las experiencias que ustedes traigan suman, porque muchas personas se creen que estás como cambiando de carrera totalmente y que lo que aprendiste no lo vas a usar, y es mentira, eso se usa. O sea, yo por ejemplo he usado muchas cosas financieras que aprendí trabajando en contabilidad, las he usado, o mismo lo que dije, desarrollar tus habilidades blandas, eso se hace trabajando, con experiencia de vida, compartiendo con otros compañeros. Todas esas habilidades, no solo las de las herramientas, sino las blandas, se transfieren a tu nuevo puesto. Entonces no lo vean como que están yendo para atrás o están cambiando y están perdiendo el tiempo. Están haciendo una reinvención y están complementando sus conocimientos con unos nuevos. Pero sí es verdad que cambia mucho la forma de trabajar. Y eso es, por eso digo, tolerancia a la frustración, especialmente para personas que no hacemos un cambio desde un puesto técnico, porque los programadores estoy segura que están acostumbradísimos a, que sí, que al principio le costó, pero a ver que a cada rato les da un error nuevo. Y cuando les da un error nuevo es algo bueno, porque significa que están más cerca de la solución. O sea, que el error anterior se corrigió, pero ese es uno nuevo. Y yo capaz que no estaba acostumbrada a ver errores continuamente. No lo veía como algo bueno de, estoy avanzando, sino otro error, otro error, otro error. Era como que no salía de ese bucle y eso me genera frustración. Entonces, quiero como que desde mi experiencia, que ustedes también, si alguno está empezando, si alguno empieza en todo este mundo de los datos, sienta que a todos nos pasa y que es normal que se frustren. Por eso está bueno que aprendan desde ahora qué les va a pasar y que intenten llevarlo de la mejor manera posible. Que sean personas curiosas. Esto lo que me refiero es no quedarse con lo que aprenden solo en un día en un trabajo o, por ejemplo, a partir de esta charla, sino ir más allá, ser curiosos, investigar, preguntar, hacer mucho networking, conocer a personas. A mí las veces que más he conseguido oportunidades o he crecido es por hablar con personas, por compartir, por ir a eventos, por ir a una charla, por todo ese tipo de actividades donde ustedes salen, hacen networking. Todos los que están hoy en el evento ya están haciendo en su carrera profesional, porque eso es lo que les abre las puertas a conocer personas y que en un futuro se pueden transformar en amigos, profesionales, oportunidades, proyectos. Y además conocimiento, a veces aprendes cosas que realmente no sabías de otra persona. Entonces está bueno que todas estas cosas las vayan desarrollando. Y bueno, y por último, la parte, como el pilar de conseguir trabajo, que creo que es el más difícil, hoy en día ya no funciona simplemente enviar un currículum y ya está, ¿no? Tenemos que intentar ser un poquito más
como modernos a la hora de vendernos a las empresas. Por ejemplo, yo digo mucho, la plataforma LinkedIn para mí es lo mejor que hay a nivel profesional para uno explotar su carrera profesional. Crear un portfolio es otra opción y comunidad. El primer caso de LinkedIn, yo obviamente siempre voy a apoyar LinkedIn porque fue la plataforma que me hizo conseguir mi primera oportunidad laboral sin tener conocimientos. Obviamente fue un caso que no suele pasar tanto, sí, tuve un poco de suerte, pero yo generé la oportunidad también para estar ahí, porque la suerte va acompañada de factores de que nosotros estemos generando oportunidades para que nos vengan. Entonces, yo siempre soy partidaria de creen contenido en LinkedIn, o si no se animan a crear contenido, bueno, optimicen su perfil, interactúen con otras publicaciones, compartan noticias, resuman blogs, si no se animan a contar algo, resuman lo que aprenden, cuenten lo que aprenden, o escriban en un blog y ese blog lo ponen en LinkedIn. O sea, hay muchas formas hoy en día de estar activos en LinkedIn. No significa solo crear contenido todos los días, tampoco es todos los días, yo no creo todos los días, es 2 veces a la semana o 3 como mucho. Y ustedes pueden una vez a la semana subir un artículo, conectar con alguien, hablar con uno, hablar con otro. Todo eso les genera una marca profesional en esta red y creo que está bueno para que cualquier persona que busca mejores oportunidades la explote. El segundo lugar, que es el portfolio, significa como una web o un lugar, por ejemplo, GitHub ofrece, es una empresa que más que nada está a partir de Git, que es toda la parte que es control de versiones y repositorios para trabajar. Y GitHub te permite también almacenar código, por ejemplo, pero a mí me gustan los portfolios hacerlos como vas en una web, como si fuese un currículum, pero un lugar donde vos mostrás los proyectos que has hecho en análisis de datos, como los diseñadores cuando presentan diferentes diseños que han hecho, bueno, los analistas presentan proyectos que han hecho. Esto también es una forma de venderte y que poca gente lo está haciendo y que hoy en día te puede dar resultado el poder mostrarte de otra forma diferente. No solo te envío el currículum y ya está, sino que mira, además trabajé mi web, hice un portfolio y tengo esta manera interesante de mostrar mis proyectos. Y por último, la comunidad, lo que me refiero con comunidad es participar de este tipo de eventos o formar parte de alguna comunidad o algún grupo, siempre que ustedes estén interactuando con personas que tengan los mismos intereses que ustedes, seguro van a crecer más rápido que si están solos haciendo todo esto. Entonces yo soy muy partidaria de estar en comunidades donde se hablan de temáticas que me interesan. Obviamente no en muchas, porque ya sabemos que hoy en día sufrimos una sobrecarga de información y cuando vemos muchísimos chats o estamos 500 personas y no entendemos nada, nos vamos porque no podemos seguir el hilo. Pero sí en comunidades o en grupos que realmente les aporten y que ustedes sientan que están aprendiendo de las personas que están buscando un poco los mismos objetivos que ustedes, siempre los recomiendo. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que yo haría si estuviese buscando trabajo, sería como explotar estas otras vías de acceso y gracias a Internet que tenemos hoy, que antes no existían estas oportunidades, o sea que hay que aprovecharlas y hacer mucho networking, que fue lo que dije antes, me parece fundamental para cualquiera que estaba buscando una oportunidad. Y bueno, simplemente quería comentarles eso y agradecerles a todos por estar acá, un breve resumen de lo que yo haría si estuviese empezando de nuevo. Y bueno, nada más, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer o de esto que comenté o algún comentario, lo que sea, pueden hacerlo. Caterina, gracias, muchas gracias por tu presentación. Y es verdad, y esta pregunta que viene justamente era algo relacionado que yo también iba a comentar y añadir en lo que tú acabas de compartir, pero la pregunta en sí es, ¿qué herramienta se puede usar para crear el portafolio? ¿Cómo sería la mejor forma de crearlo? Bueno, mira, yo actualmente recomiendo 3, 4 con GitHub, que ya la mencioné. Una de ellas es Google Sites, que te permite hacer como un currículum o una web sin necesidad de saber programar. La segunda es una que se llama Card, que se los puedo escribir, es con .r, que también te permite, más que nada está enfocado a landing pages, pero también te permite hacer como portfolios. Es una web sin necesidad de saber programar. Y en tercer lugar, una que uso yo, por ejemplo, que me gusta mucho, es Notion. Y además Notion te permite incluso poner código, por ejemplo, código de SQL,
lo pueden incrustar directamente y eso ya te genera, o sea, la web esa que hagas un link y lo puedes compartir con quien quieras. A mí particularmente estas 3 son como las que yo he encontrado hasta ahora y obviamente sin saber programar, ¿no? Yo soy fan del no code y de desarrollar cosas rápido porque ya saben que no estudié ingeniería, entonces intento arreglarme con lo que voy encontrando. Iba a No sé si mencionar alguien más tiene alguna otra duda. Sí. ¿Me escuchas ahí, Caterina? Bien. ¿Sí? Entonces, mira, algo más que iba a mencionar, aparte de GitHub, por ejemplo, si tú trabajas mucho en Tableau, o sea, crea tu propio portafolio en el Tableau Public, por ejemplo. Es muy fácil para cualquier persona. Ok, mira, este es todo el trabajo que yo he realizado y tú ya tienes prácticamente, digámoslo así, un website donde tú puedes presentar todo tu trabajo por medio de esto, ¿no? Otras cosas que he visto también yo, que mucha gente, otra vez, el mismo ejemplo, si tú trabajas en Tableau, es fácil de pronto crear tu currículum en Tableau, ¿no? Entonces que tu presentación sea, ok, ¿sabes? Aquí está mi currículum. Es un link nada más que tú se lo envías a la persona, ¿no? Un par de ideas nada más. No sé si, Rui, tú ibas a decirnos algo y vas a añadir algo. Exactamente lo mismo, Víctor. Yo creo que es importante también buscar la forma en que encuentras la herramienta adecuada para poner tu portafolio en base a lo que a ti más te gusta y lo que quieres, ¿no? Para tu carrera. Entonces, sí, justamente iba a mencionar que Tableau Public es excelente para el tema de la gente que quiere desarrollar su carrera con Tableau y con visualización de datos. Asimismo, hace poco encontré que Salesforce también tiene su propia herramienta dentro de una plataforma que se llama Trailhead, donde también uno puede poner su portafolio, etcétera, de las cosas que ha hecho y de las certificaciones que tiene. Entonces, sí es importante no solamente crear tu portafolio, sino saber como que cuál es el mejor lugar para tener esa información y para compartir esa información. Sí, excelente. yo estoy de acuerdo también. Además hay personas, lo que dije, que aprenden diferentes herramientas, entonces dependiendo un poco qué herramienta y qué quieran mostrar, se va a adecuar más una opción o otra. Sí, y una herramienta que he visto últimamente en muchas publicaciones, especialmente en LinkedIn, y conozco una persona en mi trabajo que está constantemente creando aplicaciones y contenido, es una aplicación que se llama Squirrel 365. Ahí se los voy a poner en el Como el Es así mismo. Squirrel, sí, es como una ardilla, 365. una ardilla. Sí, es una aplicación que no que es no code. Entonces, ahí se los puse también el link. Ajá. Qué bueno. La he visto, hace unos trabajos muy buenos, y es bien interactiva también. Ok, déjame chequear si tenemos más preguntas. Creo que esas son todas las preguntas, Caterina. Te agradecemos muchísimo, muchísimo por tu tiempo y por tu experiencia, de verdad. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, a todos espero haberles dado algún granito para aportar algo a sus carreras y cualquiera puede escribirme por LinkedIn o si tienen alguna duda ya saben dónde encontrarme, que yo estoy full time en LinkedIn. Me encanta la plataforma. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, vamos a ver, Alberto, con qué aprende. Y bueno, nada, un gusto estar acá. Excelente, gracias, Caterina. Y Alberto, es tu turno. La pantalla es toda tuya. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Caterina. En primer lugar, así que me gustaría dar las gracias a todo el equipo de Comunidatos por invitarme a esta sesión y a poder estar aquí con todos vosotros para poder enseñaros un poquito pues, sobre Tableau y sobre cómo podemos aplicarlo con el fútbol. También quiero darle enhorabuena a Caterina por la presentación, pues me ha parecido una presentación muy interesante y sobre todo porque he visto cositas en la presentación que puedo aplicar a mi propia carrera profesional, porque como ya se ha comentado inicialmente, yo también vengo de un mundo que no es técnico, no he estudiado tampoco la ingeniería y también he tenido que hacer algunos de los pasos que hizo Caterina en su momento, pues para poder tener las oportunidades laborales y que me han llevado hasta el momento en el que estoy ahora. Antes de empezar a compartir la pantalla, sí que quiero incidir en el hecho de que vamos a tener una presentación un poquito más técnica que la que hemos tenido con Caterina, sobre todo porque
Quiero también mostrar un poco todo el proceso, porque dentro de lo que vemos es una plataforma, vamos a tener una serie de datos, hay que trabajarlos, hay que procesarlos y eso pues vamos a ir viendo un poco todos los diferentes procesos. Voy a empezar a compartir la pantalla. Creo que ya la podéis ver. ¿Vale? En este caso, las herramientas que vamos a utilizar son Tableau y Alteryx. Como bien ha comentado antes Caterina, pues yo me formé en estas dos herramientas, pero al igual que, por ejemplo, yo he utilizado Alteryx para la parte de lo que es la preparación, la limpieza y el procesado de los datos y Tableau para la visualización, ella en su caso, que por ejemplo trabaja con ClickSense y con Pentaho, como bien ha comentado, pues el proceso de limpieza pues se podría hacer con Pentaho y el proceso de visualización se podría hacer con Qlik. O sea, que al final, digamos, todos estos procesos que yo voy a enseñar con dos herramientas específicas, pues podríamos utilizar otras herramientas diferentes para ello. Lo que sí que es un poco destacar es que, a diferencia, por ejemplo, de otros tipos de análisis que se pueden llevar a cabo antes de entrar en el fútbol propiamente, la cuestión es que muchos de estos datos están disponibles. Por ejemplo, si nos descargamos Tableau, que es posible que muchos de vosotros tengáis Tableau, pues es posible que hayáis utilizado, por ejemplo, las Sample Superstore, ¿no? Para ver datos de ventas y similares. Por ejemplo, como bien ha comentado Caterina, si entráramos en una plataforma como Kaggle, podríamos obtener datos de temáticas muy variadas, pues sobre series, sobre televisión, sobre cine, cosas similares. Sin embargo, en datos de deporte y en concreto en datos de fútbol, que es el tema que un poco de la sesión del día de hoy, pero si nos quedamos en lo que es los datos del deporte, estos datos no son para nada accesibles. Son datos que generalmente nos dan ciertos proveedores y siempre suelen tener un coste. Datos sobre, por ejemplo, las posiciones exactas de los jugadores, hacia dónde han pasado, por dónde han estado jugando. Podemos aplicarlo del fútbol a otros deportes. Y todos estos servicios suelen tener un coste. Entonces, es por ello por lo que también quiero aprovechar esta sesión y también con el equipo de comunidad buscaremos la mejor forma para ello, para compartir con todos vosotros en un repositorio los datos de, digamos, un poco esta sesión. En este caso, los que vamos a utilizar es la Copa Sudamericana 2022, que tuvo su inicio en marzo del 2022, que actualmente está en los octavos de final. Entonces, yo he preparado una fuente de datos que comienza en marzo del 22 y llega hasta el día de hoy. Y están todos los partidos que se han jugado en toda la competición y el objetivo después de esta sesión es ponerlo a disposición, lo vamos a poner a disposición para todos vosotros, para que podáis probarlo, para que podáis hacer vuestros propios análisis, para que veáis cómo podemos llegar a hacer según qué análisis. Porque yo de momento voy a simplemente mostraros algún tipo de análisis, como por ejemplo podéis ver en la presentación aquí, que vamos a entrar pues, en tendencias del juego, vamos a entrar en matrices de pase, pero vamos a poder hacer muchos otros tipos de análisis. Es más, es posible que si, por ejemplo, habéis jugado algún videojuego como los de Pro Evolution Soccer o FIFA, es posible que hayáis visto un gráfico muy común, que es el gráfico de radar, que se suele asociar mucho en temáticas como el fútbol. En este caso, no lo vamos a mostrar en la sesión de hoy, pero es un gráfico que se puede conseguir con este tipo de herramientas perfectamente y que podemos utilizar para poder hacer diferentes análisis. En este caso, yo lo que quiero plantear, no solamente con la sesión de hoy, sino a nivel general, es cómo podríamos utilizar herramientas de Business Intelligence, como por ejemplo Tableau, Power BI, ClickSense, entre otras muchas, cómo podríamos utilizarlas para poder hacer un análisis del juego. La idea no es que sea excluir directamente el ver el partido con poder usar Tableau o la herramienta de Business Intelligence, ni siquiera es que no podamos hacer otro tipo de análisis. Es un análisis complementario. Y en este caso, utilizando las herramientas de Business Intelligence, es un análisis visual. Por ejemplo, podemos llegar a conocer cuáles han sido las zonas vulnerables en el terreno de juego, cuáles han sido aquellos jugadores que han estado fuera de posición, si, por ejemplo, un equipo no se ha colocado de la forma que debería, no ha ocupado todos los espacios, no ha sido demasiado estrecho y el equipo rival ha entrado por otra banda. Es decir, podemos utilizar de una forma muy visual y muy rápida, ahora lo veremos entrando en Tableau, podemos hacer ciertos análisis que quizá nos es más difícil si estuviéramos viendo el partido desde el sofá en nuestra casa o en cualquier otro espacio. Es por ello que, por ejemplo, Tableau de forma complementaria nos puede ayudar a todo eso. Entonces, por ejemplo, si entramos en qué es lo que vamos a necesitar,
En este caso, lo que vamos a necesitar es datos, pues por ejemplo, qué competición, en este caso la Copa Sudamericana, los partidos, todos los que hay, y necesitamos determinados datos, como por ejemplo cuántos pases se han hecho, quién ha realizado el pase, quién lo ha recibido, y necesitamos evidentemente poder identificar las acciones. También es muy importante un punto que vemos aquí, que son las coordenadas, los puntos X e Y de las posiciones en el campo, porque nosotros queremos poder dibujar en un terreno de juego dónde se ha colocado un jugador, si se ha colocado demasiado en la banda, si se ha colocado en el centro, en la defensa, en la zona de ataque. Es decir, necesitamos estos datos. Estos son consideraciones necesarias para poder llevar a cabo nuestro análisis. Y si no lo tenemos, no vamos a poder llevarlo a cabo. En cualquier caso, esta información, por ejemplo, os voy a compartir yo un blog escrito por mí en el que vais a poder ver exactamente paso a paso de forma técnica y entrando en todo lujo de detalles cómo se llevaría a cabo, cómo lo podríamos conseguir, pero que sepáis que estos son algunos de los puntos estrictamente necesarios para poder llevar a cabo nuestros análisis. Y si no los tenemos, no vamos a poder conseguir toda la información que queremos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una información que es muy importante. En realidad, el proceso que se ha seguido para, por ejemplo, llevar a cabo este tipo de análisis es un tipo de archivo. Generalmente estos archivos no van a venir en un formato Excel, que es el formato con el que estamos acostumbrados a trabajar seguramente todos de nosotros o los hayamos trabajado en algún momento. Pueden venir en archivos JSON, si alguno de vosotros ha trabajado con proveedores como por ejemplo Opta, o en el caso que nos ocupa, vamos a trabajar con un archivo XML. De hecho, en el repositorio en el que vamos a dejar el dataset, vamos a dejar tanto el dataset como un hyper para poder trabajar de forma optimizada en Tableau, como un ejemplo de un archivo XML de un partido, para que también podáis ver el ejemplo de cómo sería el poder combinar, ¿vale?, los datos. En este caso, posteriormente haríamos un parseo, ¿vale?, de los archivos XML a través de un flujo de Alteryx. En este caso, lo que vamos a hacer aquí va a ser, a través de la ETL, vamos a entender qué debemos limpiar, lo vamos a limpiar y lo vamos a poder visualizar. Y posteriormente vamos a visualizar en Tableau. Además, os voy a mostrar que también podemos utilizar un script de R para, por ejemplo, crear un convex hull. Es un tipo de gráfico que ahora explicaremos exactamente qué objetivo tiene. Por eso, y antes de pasar a lo que es la parte, digamos, ya propia de la aplicación, os quiero mostrar algunos de los ejemplos de qué tipos de análisis podemos tener. Podemos hacer muchos más. Podemos hacer un gráfico de radar, podemos tener gráficos de líneas, series temporales, podemos tener valores muy diferentes y con ello representarlos de diferentes maneras. En este caso, yo os voy a mostrar 3 tipos de gráficos relacionados con el fútbol, hechos totalmente en Tableau. La utilización de acciones en el juego, por ejemplo, el gráfico que tenemos en la parte izquierda, que nos representa con diferentes colores los diferentes equipos y nos muestra en qué zonas del campo cada equipo ha jugado. El gráfico que aparece en la parte intermedia, que es la matriz de pases, nos está especificando el número de pases realizado por cada jugador, para el equipo en concreto, y así como la distribución en el terreno de juego de estos jugadores, de tal manera que podemos ver la posición media en la que se ha encontrado. Dónde se ha encontrado su línea defensiva, si la línea defensiva estaba más adelantada, dónde se encontraba la línea ofensiva, qué zonas del campo han ocupado a lo largo del tiempo, a lo largo del espacio. Y finalmente el gráfico que tenemos a la derecha, que sería el posicionamiento en el campo, que es el convex hull. Ahora entraremos un poquito más en detalle, pero básicamente nos está representando la extensión completa del equipo en el partido. De tal manera que podemos ver qué zonas no solamente qué zonas del campo, en qué zonas del campo se ha situado cada jugador, podríamos ver en este caso toda la extensión que ha ocupado. Es por ello por lo que ahora me gustaría pasar a Tableau Public, ¿vale? Esta presentación, este cuadro de mando que se ha subido a Tableau Public en mi perfil y que está a disposición para que todo el mundo pues, la pueda probar, pueda encontrar también un poco las diferentes funcionalidades. Incluso va a estar disponible para la descarga por si acaso queréis descargarlo y trabajar y crear vuestros propios análisis a partir de él mismo. En este caso, bueno, aquí podéis ver en Tableau, básicamente lo que se ha llevado a cabo es la selección de un determinado partido. En este caso, el primer partido que aparece es el partido entre el 9 de octubre y Delfín, del 18 de marzo del 2022. Entonces, especificamos, por ejemplo, en qué competición se ha producido y cuál fue el resultado final. Vamos a tener, evidentemente, un panel de filtros muy importante a la hora de poder seleccionar si queremos especificar una serie de acciones o si queremos, por ejemplo, elegir otro partido o si simplemente queremos visualizar unos minutos del partido, por ejemplo, si queremos ver qué sucedió
en los últimos minutos del partido, por ejemplo, entre el minuto 75 y el minuto 105. ¿Esto qué va a permitir? Pues me va a permitir filtrar mi campo de juego y ver qué equipo ha tenido una mayor presencia en los últimos 25 minutos, 30 minutos del partido. Y, por ejemplo, en los KPIs de la derecha, pues yo ya puedo ver que el 9 de octubre realizó un disparo, que Delfín no fue capaz de realizar ningún disparo en los últimos 30 minutos, el número de pases que realizó cada equipo, la dirección y el juego del equipo. Por ejemplo, en este caso está representando de izquierda a derecha, de tal manera que, por ejemplo, en esta zona del campo podríamos ver los diferentes disparos o goles que se hubieran podido producir en estos minutos de juego, ¿vale? Cada punto y cada línea está representando un tipo de acción. Por ejemplo, si nos situamos en este punto de aquí, podemos ver que esta es una jugada que sucedió en el minuto 76, por lo tanto fue en la segunda parte, en los segundos 45 minutos. Fue un pick-up por parte de Ricardo Antonio Phillips Hintz del equipo del 9 de octubre. En este caso, tenemos una leyenda en la parte superior que nos está especificando a qué equipo corresponde cada color. Y de tal manera que yo puedo ir analizando ciertos patrones de juego. Puedo ver que se jugó más en la parte derecha del campo que en la parte izquierda, que prácticamente apenas hubo movimiento. Y el movimiento que hubo, sobre todo a nivel de pases, en la parte izquierda, fue por parte del 9 de octubre. El equipo de Delfín prácticamente no se movió por ese lado del campo. A partir de este análisis podemos ir conociendo o descubriendo ciertos patrones o ciertas tendencias en el juego de cara a posibles partidos en el futuro, a siguientes partidos. En este caso, por ejemplo, una vez que hemos filtrado por minuto, también podríamos filtrar por acciones y podríamos ver pues, las diferentes acciones que se han producido. Tanto, por ejemplo, los regates, como, por ejemplo, los centros, de tal manera al área que se han producido y podemos ver quién los ha producido, que en este caso sería el equipo Delfín, y podríamos ver que ha producido 3 desde la zona izquierda y 1 desde la zona derecha. Esto en los últimos 30 minutos de juego. Y ya me empieza a indicar toda esta tendencia que Delfín, por ejemplo, tuvo una mayor presencia en el juego, o sea, en la parte superior del campo, en cuanto a centros al área, quizá porque estaba por detrás en el marcador y ya me indica ciertas tendencias o ciertos patrones del juego. Si, por ejemplo, volviéramos a todos los valores, pues entonces podríamos tener una visión completa de todo lo que ha sucedido. Por ejemplo, de quién ha tenido más acciones. En este caso estamos viendo que Delfín ha tenido un mayor impacto en el juego pese a estar por detrás en el resultado. Luego, por ejemplo, podríamos tener comparativas de las matrices de pases. En este caso, comparar de izquierda a derecha cómo se ha posicionado en el campo cada equipo y el número de pases entre cada jugador. Por ejemplo, para el equipo del 9 de octubre, el grosor, como vemos aquí en la descripción en la parte superior, las líneas van a variar en grosor y en color. Y en base a ese grosor y a ese color, pues vamos a ver que, por ejemplo, el 9 de octubre tuvo mucha presencia solamente en la zona defensiva, porque en la zona ofensiva vemos que las líneas son más finas, no tienen tanto grosor y, por lo tanto, hubo apenas pases entre ellos. Podríamos utilizar, por ejemplo, la descripción emergente pues para conocer la relación entre un jugador y otro y cuántos pases se produjeron. En este caso, un solo pase. Sin embargo, si nos vamos a la relación que hubo entre el portero y uno de los centrales, pues vemos que ha habido 5 pases, han estado más relacionados uno con otro a lo largo del juego. También podemos ir descubriendo ciertas tendencias en un partido. Por ejemplo, si queremos ver una diferencia en un partido de una forma notoria, uno de los partidos de la Copa Sudamericana fue el Oriente Petrolero frente al Fluminense, que acabó con un resultado de 2-10, si no recuerdo mal. En este caso, filtraré 1-10 en este caso. Vemos que se produjo el 27 de mayo del 22, un resultado de 1-10, y vemos que el color rojo sería Fluminense, mientras que el color azul es Oriente Petrolero. Y puedo ver con un mayor detalle cómo Fluminense no solamente es que anotara más goles que Oriente Petrolero, es más, podríamos filtrar en este caso, por ejemplo, por goles, y podríamos ver en nuestro mapa, podríamos ver que prácticamente no hay puntos azules y sí que hay puntos rojos. Existe un punto azul, lo podemos ver en esta parte de aquí, que está por debajo del punto rojo porque prácticamente comparten posición en el campo, pero vemos que evidentemente se han producido muchos más goles por parte de un equipo y podemos descubrir exactamente dónde. En este caso, por ejemplo, este es un caso más notorio porque podemos ver 2 tipos de distribuciones completamente diferentes. Un equipo perdió en este partido por 1-10. Esto, al final, lo que me está mostrando es que hubo un equipo que estuvo de media a lo largo de los 90 minutos del juego, mucho más tiempo situado en una posición determinada del campo y no fue capaz de superar esta posición.
porque estuvo siendo atacado constantemente a lo largo del partido y es por ello por lo que terminó recibiendo 10 goles. En este caso, sin embargo, vemos que la estructura del otro equipo, que es el Fluminense, llega más arriba como posición media, los jugadores de ataque están posicionados más arriba, el equipo está más estructurado, más sólido, hubo más capacidad de movimiento por parte de este equipo. Al final, con tabló y sin necesidad de ver el partido o incluso viendo el partido y utilizándolo de forma complementaria, voy a tener la posibilidad de poder pues anotar y ver estas tendencias o estos patrones. Y quizá también el desorden de un equipo pues contribuyó a que, por ejemplo, encajaran un total de 10 goles en el juego, ¿no? Esto, digamos que esta sería la parte bonita, porque lo estaríamos viendo en tabló. Ya habríamos procesado el dato, lo tendríamos todo limpio, preparado y ya podríamos jugar con ello. A mí me gustaría mostraros también cómo es uno de estos archivos. En este caso podéis ver que aquí he abierto como ejemplo uno de los archivos XML. En este caso, el archivo del 1 de julio del 2022 entre Independiente del Valle y Lanús. El archivo XML, lo que estamos viendo aquí, que podemos ver las diferentes líneas, la estructura de un archivo XML, es exactamente lo mismo que estaríamos viendo aquí. Exactamente el mismo tipo de dato. La diferencia es que el archivo XML no vamos a poder leerlo y empezar a analizar directamente en Tableau. Vamos a tener que limpiarlo un poco. ¿Y cómo lo vamos a limpiar? Pues la forma de limpiarlo es a través de Alteryx. En este caso, Alteryx, y como bien ha comentado antes Caterina, podríamos utilizar Pentaho, porque nos valdría para lo mismo. Incluso otras herramientas de ETL podríamos llegar a utilizarlas perfectamente, porque para eso es para lo que lo usaríamos. Y en Alteryx lo que vamos a hacer, yo simplemente voy a mostrar el flujo de trabajo. Lo que estamos viendo aquí es todo el proceso o limpieza del dato desde que tenemos el XML que acabamos de abrir hasta que llevamos a cabo la producción de un archivo Hyper. Y de la misma manera que tenemos un Hyper, podríamos tenerlo en Excel. Es más, si alguno de vosotros no dispone de Tableau, en vez de dejarlo como un archivo Hyper en el repositorio, estaría encantado de dejároslo como si fuera un Excel, para que lo podáis probar también en herramientas como Power BI, que sé que son más accesibles, o incluso ClickSense, si alguno de vosotros pues tiene acceso a ClickSense, a la herramienta directamente. ¿Vale? En cualquier caso, mostraros un poco que el proceso de mi archivo XML, que es el que tenemos aquí, en el que podemos ver las diferentes instancias, aquí podríamos ver start, por ejemplo, se refiere simplemente al momento en el que comienza la jugada y end es el momento en el que acaba. Todo esto es necesario ponerlo a un nivel de tabla, es decir, necesitamos ponerlo en un nivel en el que Tableau pueda leerlo y por lo tanto pueda procesar. Por último, si recordáis una de las cuestiones que hemos visto en la presentación, se hablaba de un script de R. En el caso del script de R, es porque se ha creado un script de R para poder, en este caso os lo muestro desde Tableau Desktop, para poder crear esta visualización, que esta visualización se llama Convex Hull. El Convex Hull, en este caso lo estaríamos viendo, básicamente lo que nos permite visualizar es la extensión del juego ocupado. Y tenemos dos visiones, una visión de equipo, ¿de acuerdo? Y una visión de jugador. La visión de equipo básicamente me está mostrando la extensión del campo que cada equipo ha estado utilizando. Es parecido a la matriz de pases, pero no es exactamente igual, porque lo único que me está representando son los límites, no me está representando las conexiones entre los jugadores. Y en este caso, la vista de jugador me va a representar todo el espacio del terreno de juego que ese jugador ha ocupado. En este caso, por ejemplo, para el ejemplo del Racing Club frente al River Plate, podemos ver que el River Plate, que es el color rojo, va de derecha a izquierda, mientras que el Racing Club ataca de izquierda a derecha. Y entonces, de esta manera, este gráfico me está permitiendo poder hacer me está pudiendo confrontar a los dos equipos en este gráfico para ver las extensiones del terreno de juego. En este caso, por ejemplo, este partido finalizó con una victoria de River Plate por 0-1. Sin embargo, yo puedo ver, según mi Convex Hull, como podemos ver aquí a continuación, que Racing Club fue capaz de abarcar un mayor terreno de lo que fue capaz de ocupar River Plate. Sin embargo, River Plate optimizó mejor el terreno ocupado porque fue capaz de anotar un gol. La razón por la que aquí os estoy enseñando el Convex Hull en Tableau Desktop y no en Tableau Public es porque para poder crear el Convex Hull, y esto lo dejamos disponible también lo vamos a dejar disponible en un blog de Medium, explica cómo poder hacerlo. Para poder hacerlo, simplemente hace falta conectar R y Tableau. En este caso, yo conecto R en forma local, de forma completamente gratuita. Os he dejado también el script disponible, ¿vale? Para que veáis exactamente lo que se está haciendo. Simplemente se ejecutan una serie de pautas y una vez ejecutadas, vamos a poder
conectarnos a Tableau, vamos a poder ejecutar el Convex Hull y, por lo tanto, vamos a tener esta visualización. El problema es que, como está utilizando una sesión de R en local, si yo lo subo a Tableau Public no funcionaría. Necesitaría poder tener la sesión de R en un servidor para poder tenerla. Si, por ejemplo, me gustaría poder mostraros, a nivel de este partido, el ejemplo de un jugador. Imaginemos que queremos utilizar, en este caso, si volvemos a Tableau, dentro de Tableau Desktop, podemos utilizar el gráfico de barras para filtrar todo, porque nos gustaría ver todo lo que hizo Leonel Ariel Miranda. Entonces, podríamos utilizar el gráfico para poder filtrar. Ahora va a tardar un poco más porque está ejecutando R también. Si utilizáis la visualización de Tableau Public, veréis que el filtro y el trabajo es mucho más rápido porque no está utilizando la fuente de R. Ahora tarda un poco. Y si os fijáis, lo que está haciendo el valor dinámico, pues me está representando en mis acciones solamente lo que ha hecho Leonel y estoy viendo en qué zonas del campo ha interactuado y qué tipo de acciones ha hecho. Por ejemplo, puedo ver un pase, en qué minuto lo ha realizado, es un pase acertado y el receptor, por ejemplo, del pase fue Neri, del Racing Club, por parte de Leonel. Y si nos voy al Convex Hull, puedo ver que ahora ya he perdido la imagen de mi equipo, tanto de mi equipo como de Racing Club como del segundo equipo, en este caso River Plate, pero estoy viendo ahora la extensión del campo que utilizó Leonel Ariel Miranda. De tal manera que puedo ver a todas las zonas del campo en las que Leonel tuvo un pequeño impacto, una especie de mapa de calor. Entonces puedo visualizar de tres maneras diferentes de la forma en la que Leonel jugó. Así, en la matriz de pases puedo ver que se situó en la zona central del campo y a través de una especie de estrella puedo ver con qué jugadores se conectó y cuántos pases dio a cada jugador. Por ejemplo, Leonel Ariel y Emiliano Adrián tuvieron 11 pases que fueron pases hacia atrás, pases de seguridad, por ejemplo. Esto, a grandes rasgos, sería algo que nos muestra cómo analizar Tableau y Tableau para datos del deporte o datos de fútbol en este caso. No sé si hay algún tipo de pregunta, yo estoy encantado de responderla. Si la hay, pues podemos aprovechar este momento para comenzar con el periodo de preguntas y sin ningún problema. Ok. Gracias, Alberto. Ha habido, bueno, muchos comentarios positivos de tu presentación ya. Y tenemos una pregunta ahora. Dice, ¿podremos hacer el mapa de calor segmentado por tiempo para poder llevar a cabo un análisis del momento en el que se pueden tener mayor oportunidad de gol? Sí, sería posible poder hacer un mapa de calor segmentado por tiempo. De hecho, es más, digamos que utilizando, voy a volver a compartir porque lo he dejado de hacer un segundo. Si yo, por ejemplo, estuviera utilizando, si quitamos, volvemos a la visualización en Tableau Public, por ejemplo, de la misma forma que hemos hecho antes, podríamos crear un mapa de calor, que en este caso no se ha creado, pero podríamos hacerlo de la misma forma que está el mapa de acciones. Podríamos utilizar, por ejemplo, las partes elegidas, en este caso, primera o segunda parte, si queremos segmentarlo en ese nivel, primera o segunda parte. Podríamos hacerlo también, por ejemplo, a nivel de minutos. Es decir, podríamos saber si los goles se han producido entre el minuto 75 y el minuto 80, podríamos hacer un filtrado a nivel de minutos y el mapa de acciones, de la misma manera que podría ser un mapa de calor, podríamos visualizar el contenido. Es más, podemos ver en un periodo de 5 minutos que el equipo que aquí ha tenido más presencia es Fluminense y Oriente Petrolero apenas ha tenido impacto en el juego. De esta misma manera que lo estamos haciendo en un mapa de acciones, podríamos hacerlo en un mapa de calor perfectamente, no sería ningún problema. No sé si respondo a tu pregunta, Rodrigo. Víctor, ¿estás ahí? ¿Qué pasó? Alberto, no sé qué habrá pasado con Víctor, pero en todo caso, déjame ver si hay alguna otra pregunta aquí. No, esa es la única pregunta. Te agradezco muchísimo, Alberto, por toda la información. Inclusive estábamos conversando con Víctor, nosotros somos de Ecuador, justo estabas comentando unos equipos ecuatorianos que probablemente no muchos los conocen. Bueno, podríamos incluso probar a hacer sus análisis, incluso.
Sí, no, súper interesante. A mí siempre me ha gustado mucho ese tipo de visualizaciones. Me gusta mucho el fútbol y me pareció súper, súper interesante. Yo creo que como buen latino hay muchos aquí que les gusta analizar el fútbol y siempre me ha llamado la atención ver si en algún momento hago una visualización de ese tipo. Una pregunta que te hago yo a ti es, ¿qué tanto te toma realmente preparar todos esos datos? Porque esa es la parte que a mí me preocupa un poco, que sí toma un poco de tiempo, ¿no? Bueno, digamos un poco que la parte de Tableau, seguramente la visualización es posiblemente la parte que menos tiempo lleva. Lo que es la obtención del dato, dependiendo del tipo de proveedor que nos dé ese dato, va a tardar más o menos porque hay proveedores que lo automatizan más o menos. Sin duda la parte que más tarda es la limpieza, el procesado, el ETL del dato. Eso es lo que más tarda. La visualización apenas se tarda. Sí. Cuéntame una cosa, porque justamente aquí hay otras preguntas que están haciendo. Una de ellas es, ¿de qué compañía vienen los datos? ¿Cómo consigues todos estos datos? Sí. Bueno, en este caso lo que se está utilizando es un proveedor de datos que se llama Instat. Es un proveedor de datos que está aquí en España, pero tiene datos de prácticamente todas las competiciones, incluso varios históricos. Es así como he podido obtener los datos de la Copa Sudamericana. Pero bueno, hay otros proveedores que quizás sean más conocidos. No sé si alguien conoce StatsBomb, que es más conocido y que está presente en Estados Unidos con otros deportes también, como el baloncesto. Y hay otro que está muy presente, que es, sobre todo está presente en la Premier League, que es Opta. Los datos de Opta, pero no, o sea, digamos un poco que los proveedores se empiezan a conocer cuando empiezas a entrar en el mundo del dato en el deporte, porque no son proveedores tan conocidos. La pena es que son todos de coste, entonces hay que pagar para poder acceder a ellos. Es por ello por lo que yo quiero dejar disponible para todo el mundo los datos y que ellos mismos prueben, intenten hacer cosas y sus propios análisis. Chévere, chévere. Déjame ver, aquí hay otra pregunta. Sí, veo una pregunta de Alexander. Sí. Que veo que te refieres, Alexander, a cómo almacenar los datos, dónde está el balón, qué tipo de jugada fue, cuál fue el recorrido del jugador. Bueno, en este caso, si os parece bien, aprovechando la pregunta, me gustaría poder enseñarte realmente el dato en sí, ¿no? Por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, en lo que es el XML, todo esto viene del XML, ¿no? Entonces, digamos que lo que se hace es, con el XML, se lee el XML, el XML me va a especificar qué tengo. Por ejemplo, yo puedo ver aquí que esta primera acción es un balón perdido, ¿no? Por parte de un equipo, que en este caso sería Lanús, y un jugador determinado que es Lautaro. En este caso, yo de esta manera sé qué jugada fue. Yo a través del start y del end sé en qué momento se produjo y en qué momento acabó. A través de las posiciones X e Y sé en qué posición X, qué coordenada X ha ocurrido y en qué posición Y ha finalizado. En este caso, cuando es una acción que solamente tiene un evento, como es un balón perdido, yo sé que solamente voy a tener una posición X y una posición Y. De tal manera que yo sé que no voy a tener más recorrido que la propia pérdida del balón. Sin embargo, cuando yo tengo un balón, una jugada que, por ejemplo, puede ser un pase, no sé si podemos ver por aquí alguno de forma rápida. Sí, aquí lo puedo ver. Yo tengo una posición de un pase y yo sé que el pase tiene dos eventos. Tiene el momento en el que se realiza el pase y tengo el momento en el que se recibe ese pase, ¿no? De tal manera que yo voy a tener ese pases acertados, se produjo, por lo tanto, en el momento, en el campo, en la posición X32 y Y24, y yo sé que el siguiente jugador va a ser el receptor del pase, de tal manera que puedo utilizar las posiciones X e Y del siguiente jugador al pase acertado como las posiciones de la recepción del pase. De tal manera que, aunque el recorrido no me viene originalmente en mi base de datos, yo lo puedo ir construyendo poquito a poquito a partir de los datos de la siguiente acción. Si la acción precedente ha sido acertada, por lo tanto, puedo tomar los datos de la siguiente. Si no ha sido acertada, no podré hacerlo. Y es todo ello a través del XY. En este caso, aprovecho también, Alexander, comentas, ¿dónde está el balón? En este caso, los datos que me da este proveedor específico no me especifica exactamente la posición del balón. Entonces, hay que asumir que la posición del balón está allá donde hay una acción. Por ejemplo, si hay un balón perdido,
se entiende que el balón está donde se ha producido la pérdida del balón, ¿vale? Pero es simplemente por la cuestión de la tipología y la calidad del dato, ¿vale? Es a través del XML. Todo esto se procesa, se limpia y posteriormente nos lo llevamos a Tableau. No sé si he respondido a tu pregunta, Alexander. Luego veo otra nueva pregunta por parte de Cristian, que comenta que al pagar por los datos, ¿qué restricciones imponen los proveedores para publicar en ambientes abiertos como Tableau Public? En realidad, ninguna. No existe ninguna restricción para poder publicarlo en Tableau Public, porque en el momento, digamos que los datos, aunque son de pago, de tal manera, no hay como tal una restricción, no hay ningún problema. Si se obtiene el dato, es posible publicarlo, de tal manera que es por eso por lo que una vez nosotros hemos obtenido el dato a través de Instat, ya se ha comunicado y no hay ningún problema para que esto pueda ser usado y pueda ser publicado y compartido en Tableau Public sin ningún tipo de problema. Por lo que eso, para el resto de usuarios que vayáis a trabajar con ello, vayáis a probar y vayáis a analizar, pues no tengáis ningún tipo de problema, ni ningún tipo de apuro, porque es posible hacerlo. Ok, Alberto, muchísimas gracias. Parece que hay más preguntas. En ambientes open source normalmente requieren un mínimo de enunciado donde recalcas la fuente. Sí, correcto. Sí, Cristian. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias, Alberto. Excelente trabajo el que estás haciendo. Te hago otra pregunta. ¿Tú trabajas en esa área o es algo personal de interés o cómo? Bueno, actualmente trabajo en, digamos, lo que es la visualización de datos, no en un sector específico de visualización, de tal manera que en ocasiones es banca, otras veces es cualquier otro tipo de información. En el caso del deporte, lo cierto es que lo estoy haciendo a un nivel más propiamente personal. Soy muy aficionado al deporte y en particular al fútbol, entonces pues aprovecho pues para poder hacer análisis, pero todo a nivel personal. Increíble, sí, ¿no? Increíble ese trabajo. Y sí, yo creo que es algo interesante siempre usar esa pasión personal para hacer otras cosas que te ayudan a mejorar y a practicar y a aprender muchas cosas. Muchas gracias por compartir tu conocimiento. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Sí, no, cuando quieras. Y lo mismo a todos los que nos están viendo, cuando quieran, si tienen algo que quieran compartir con nosotros, ya saben, pónganse en contacto y nos encantaría tenerlos como panelistas. De nuevo, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y ahora, como normalmente hacemos, si alguna otra persona tiene otras preguntas, ya sea para Alberto o para nosotros, nos vamos a ir a las mesas de nuevo. Y como les comentó Víctor, si es que quieren, cuando nosotros paramos el modo en el que estamos, que es el modo de presentación, van a ver como un plano que tiene diferentes mesas. Si quieren moverse de una mesa a otra, todo lo que tienen que hacer es hacer doble clic en la mesa y pueden ingresar y conversar con las personas que están ahí. Si hay una capacidad, si es que ven que ya todos los puestos están tomados, de pronto tienen que esperar un poquito a que alguien salga de la mesa para poder tomar ese puesto. Pero en todo caso, esperamos verlos ahí y seguir conversando con ustedes, conociéndolos un poquito. Y si tienen alguna otra pregunta, también la pueden hacer ahí. Bueno, gracias. Y vamos a las mesas.